Dentro de la arquitectura existe una rama que se encarga de detectar y resolver los problemas de manera eficiente y estética. Hoy conoceremos más sobre ella. Hoy, el maestro Marco Antonio Servín Leiva, arquitecto de profesión, máster en diseño arquitectónico y que actualmente estudia una segunda licenciatura en diseño e industria de la moda, nos explicará sobre el tema de programación arquitectónica. Antes de adentrarnos a esta rama, hay que conocer qué es la programación arquitectónica. La programación arquitectónica es una secuencia de pasos que nos ayuda a acercarnos a un problema arquitectónico previo a la ejecución de los planos o proyecto. Dentro de la realización de un plano, ¿cuál es la función de la programación arquitectónica? La programación arquitectónica nos sirve para acercarnos a un problema. Es un análisis, es una secuencia de pasos que nos permite acercarnos al problema arquitectónico antes de la realización de los planos. En el caso concreto, por ejemplo, de un terreno, la programación arquitectónica nos permite hacer un análisis exhaustivo del lugar, de la localización. Primeramente se comienza haciendo una micro y una macro localización. Primero vemos dentro del país dónde está ubicado el terreno, dentro del estado y dentro de la ciudad. Una vez localizado el lugar que vamos a resolver, observamos el medio físico natural. Yo les digo a los alumnos todo lo que hizo Dios en realidad en el lugar, qué tipo de terreno tenemos, si es una ladera, si es un terreno plano, qué tipo de vegetación, flora, fauna. Aún sabiendo la ubicación del terreno, no es lo mismo el terreno de tu casa, por ejemplo, que el terreno de tu vecino de enfrente, porque a uno le pega el sol en la mañana y a otro le pega el sol al atardecer. Entonces es importante primeramente entender el marco físico natural del lugar, cómo es. Posteriormente pasamos al marco físico artificial. Esto quiere decir todo lo construido por el hombre. Cómo es la colonia, cómo son las casas de los vecinos, de qué color son, qué forma tienen, si hay edificios importantes dentro de la localidad. Si estamos hablando de La Piedad, Michoacán, quizás debemos tomar en cuenta un poquito los edificios importantes como las iglesias, el Palacio Municipal, de qué color son, qué forma tienen, de qué material están hechos, para tomarlos o no en cuenta al momento de realizar el proyecto arquitectónico. Posterior a esto, observamos lo que es el contexto socioeconómico y cultural del lugar, y así sucesivamente. Es una serie de pasos que nos permite acercarnos al problema. ¿De qué manera se les enseña de forma práctica esta área a los alumnos de ingeniero arquitecto? En el caso de la carrera de ingeniero arquitecto aquí dentro de esta universidad, nosotros hacemos toda esta serie de pasos, las analizamos con los alumnos por medio de la casa en donde ellos viven. En su mayoría, los estudiantes de arquitectura están entre los 18 y los 20 años. La mayoría viven con sus papás todavía, por lo menos los fines de semana. Entonces ningún lugar conocen mejor que su propia casa. Entonces hacen un análisis exhaustivo, hacen una programación arquitectónica de la casa que habitan. Observan así todo su marco físico natural, el marco artificial, y después los pasos. Después de todo esto sigue, por ejemplo, hacer lo que se llama programa arquitectónico. Eso es una lista de espacios de su casa. Sala, comedor, cocina, patio de servicio con sus metros cuadrados. Después hacen nexos entre cada uno de los espacios, cómo se interrelaciona un lugar con otro, qué lugar no va junto, como un baño con una cocina, y así sucesivamente. Y las últimas fases de la programación arquitectónica, por ejemplo, va complementada con la cuestión de los reglamentos, dimensiones antropométricas. Eso quiere decir las medidas del cuerpo humano. Todo el proyecto arquitectónico o programación arquitectónica va relacionada con las medidas del cuerpo humano, porque la arquitectura es hecha por el hombre y es para el uso del hombre. Entonces hay que saber perfectamente cuánto mide un hombre de pie,
cuánto mide un hombre sentado, cuánto mide el ancho de hombros para un pasillo cuando vas caminando, si el pasillo tiene un solo sentido o si tiene dos, ida y vuelta, sería 1,20 m. Casi todo tiene que ver un poquito más con la cuestión de las medidas inglesas, pies, pulgadas, y todo eso se tiene que analizar dentro de la materia. ¿Cómo funciona el plan académico dentro de la UNIVA? Nosotros lo dividimos en 3 fases. En una primera fase se hace una programación arquitectónica de la casa que los alumnos habitan, y ahí hacen un análisis exhaustivo de cómo están los espacios conformados. Existen diversas áreas, hay zona pública, zona semiprivada y zona privada y zona de servicios, y a veces en las casas en las que habitamos tienen ciertos errores técnicos que los arquitectos podemos detectar, o en este caso los alumnos de arquitectura aprenden a detectar. Una vez que ya han detectado una problemática dentro de la casa habitación, pasan a una segunda etapa, donde hacen una remodelación de esa vivienda, en donde hacen esos ajustes que se necesita realizar, y ahí planos y programación arquitectónica ya ajustada, y finalmente la materia finaliza presentando un proyecto arquitectónico ya remodelado y una programación arquitectónica ya finalizada. ¿Cuáles son las bases que debe de llevar un alumno de ingeniero arquitecto para llevar esta materia? Casi siempre esta materia se lleva en segundo cuatrimestre, lo cual indica que tuvieron un curso previamente de principios de diseño, pero hay alumnos que entran directamente a segundo cuatrimestre, entran en enero, y esos alumnos directamente se van a la programación arquitectónica sin previo conocimiento, y hemos tenido buenos resultados en ambos casos. El maestro Marco Antonio nos deja con su opinión personal sobre la programación arquitectónica. Pues que la programación arquitectónica es algo muy interesante que se lleva dentro de la carrera, porque de alguna u otra forma hace que el alumno empatice con su profesión. Los arquitectos de alguna u otra forma aprendemos a ver el mundo con unos ojos distintos, con los ojos de arquitecto. Entonces cuando ves una ciudad, en el caso de La Piedad, por ejemplo, los alumnos aprenden a observar la ciudad con unos ojos distintos, el marco físico natural, el marco artificial, aprenden a observarlo aún ya como de una manera automática, ya no necesariamente por estar llevando la materia, ya simplemente al ir caminando las calles ya van observando qué plantas hay, cuál es el clima, cómo cae la lluvia, por dónde se va la lluvia que cae en las calles, cómo vienen los vientos. En el caso de La Piedad tiene una peculiaridad, por ejemplo, que tiene una forma como de cuenca, en donde toda la parte que está detrás del Señor de la Piedad es una especie como de cerrito, y acá nosotros en la universidad estamos en otro cerrito. Entonces toda la línea del bulevar es como un arroyo que cruza la ciudad. Entonces tiene una forma peculiar La Piedad, y así como lo tiene La Piedad, lo tienen todas las ciudades del mundo. Como lo pudimos ver, la programación arquitectónica es muy eficiente y fundamental para el mantenimiento de las construcciones. Yo soy Gabriel Rodríguez y nos vemos la próxima.